Mi vida era un sufrimiento. Yo consumía droga. Yo empecé consumiendo marihuana, luego empecé por bazuco, cocaína y terminé en el crack desde los 11 años, desde que estudiaba primer año de bachillerato. Así empecé yo. Mi nombre es Yeneira Lama. Mi vida era totalmente un desastre porque yo estaba casada, pero a pesar de estar casada no era feliz porque tenía problemas con mi esposo, porque él tenía problemas de vicio. Llegaba a la casa oliendo a marihuana, al cigarro, entonces yo le decía, ¿tú como que estabas fumando marihuana? No, yo cigarro solamente, que no sé qué. Ella se daba cuenta, ella se notaba el olor de la ropa y me empezó a montar cacería. Y yo parecía un policía, porque entonces cuando él no estaba en la casa yo empezaba a revisar las cosas de él, donde él tenía sus cosas. Me montó a montar cacería, yo me metí al baño a preparar mi tabaco de marihuana y cuando salía con el perro a llevarlo. Voy a sacar el perro a que haga su necesidad y cuando salía era porque iba a consumir. Cuando yo le descubrí eso que tenía en la casa, agarré y lo corrí de la casa. Le recogí toda su ropa y lo corrí de la casa. Ella estaba extraña y me forma ese lío porque había conseguido la droga que yo había escondido en el baño. Me la botó, me corrió de la casa. Ella dijo que no quería vivir con ningún marihuanero. Ya yo no quería más nada con él porque yo le decía, yo no voy a andar con ningún marihuanero, que vayan a decir mi familia que me casé con un marihuanero, con un drogadicto. Fue algo como que decepcionante, me deprimí, me causó tristeza, no quería ni comer. Duré como una semana así, pues, que él lo corrí, él se fue a casa de su mamá y yo seguí viviendo ahí sola. Para mí fue como un golpe más fuerte, ¿no? Porque ahí empecé a consumir mucho más. Ahí empecé yo a sufrir también con un parásito alojado en el esófago y dependía de pastillas para todo. Era más fácil decir lo que podía comer que lo que no podía comer, porque de verdad que me la pasaba era enferma a raíz de todos esos problemas que tenía con mi esposo. Conozco la Iglesia Universal por una invitación que me hizo mi cuñado, ya que estábamos pasando un problema fuerte porque yo estaba sumergido en los vicios. Y llegamos a la iglesia un día viernes. Bueno, ahí dentro de la iglesia nos recomiendan hacer, primero fue la cadena de la Santísima Trinidad, que fueron 13 martes, 13 viernes y 13 domingos. Empezamos a participar de la cadena de la Santísima Trinidad. Los domingos llevábamos el agua la consagraban en la iglesia y la echábamos en la jarra de agua de la casa. Mi esposa empezó a preparar la comida con esa agua. Gracias a Dios fui sanado de los vicios por completo. Tengo más de 16 años que no consumo ni tomo ningún licor. Ahí el pastor nos fue orientando, nos fueron aconsejando poco a poco a manifestar la fe. Nos enseñaron a manifestar la fe y ahí poco a poco fuimos liberándonos, fuimos avanzando y Dios empezó a bendecirnos poco a poco. En una campaña de Israel, yo sacrifiqué porque yo quería tener un encuentro con Dios. Yo quería sentir lo que hablaban los pastores en el altar, de recibir el Espíritu Santo. Yo quería saber qué era eso. Entonces, yo participando los domingos, empecé a participar los miércoles en la búsqueda del Espíritu Santo y Dios derramó su Espíritu sobre mi vida. Fue algo sensacional, de verdad. Es lo más grande que yo tengo en mi vida, pues, el bautismo con el Espíritu Santo. Mi mayor conquista fue haber recibido el Espíritu Santo. Fue una experiencia totalmente maravillosa porque me acuerdo que fue una reunión de miércoles en la búsqueda del Espíritu Santo que el pastor dijo, si quieren arrodillarse, arrodíllese. Yo me arrodillé y empecé a orar y ahí Dios me bendijo con el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso, fue totalmente una bendición. En otra campaña de Israel, yo sacrifiqué, hice un pedido para que mi esposa fuera sanada. Mi esposa tenía un parásito en el esófago. El gastro decía que ese parásito lo iba a tener
por el resto de la vida, pues que toda la vida iba a sufrir de esa enfermedad, porque el antibiótico que le mandaba mataba el parásito pero dejaba los huevos. A los 6 meses volvía a salir el parásito y empezaba otra vez con los dolores, había que sacarla de emergencia para el hospital. Yo estaba cansado ya de esa situación, entonces hice una campaña para que mi esposa fuera libre de todas las enfermedades y gracias a Dios mi esposa fue sanada. Ahora nosotros podemos comer lo que ella quiera porque le habían quitado muchos alimentos por eso, y ahora ella fue completamente sanada, ya no sufre de ninguna enfermedad. Gracias a Dios mi vida ha sido completamente restaurada desde que llegué a la Iglesia Universal. Mi vida ha dado un cambio del 100%. Ahora me encuentro completamente limpio de todos los vicios, completamente sanado. Gracias a Dios, Dios hizo algo nuevo en mí, transformó mi vida. Ahora tengo mi propio negocio que lo conquisté en una campaña. Tengo 2 carros, tengo mi camioneta de trabajo, tengo mi camioneta para salir, conquisté mi casa, ahora tengo un apartamento, tengo mi negocio, tengo mi matrimonio bendecido, tengo mi familia bendecida. Lo más importante que yo he conquistado en la Iglesia Universal ha sido el Espíritu Santo, que eso no tiene precio, que es lo más importante.